Aquí en el castillo de Auckland, los obispos de Durham han tenido su residencia principal durante casi 900 años. Es un lugar extraordinario, lleno de historia, cultura y memorias. Muchos de estos edificios son en sí mismos símbolos de fe y esperanza. Han atravesado tiempos duros y a menudo los obispos han tenido que reconstruir partes, y esta gran capilla es una de ellas. Cuando los obispos han vivido aquí, han usado este lugar como un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Varios obispos de Durham han tenido que encarnar ese mensaje aquí mismo, en medio de lo que a menudo ha sido una zona muy difícil del país. Recuerdo a algunos de mis predecesores, como el famoso obispo Westcott, hace 110 años, que convocó a los líderes de los sindicatos mineros y a los propios mineros cuando hubo una huelga terrible y la gente se moría de hambre en las calles. Y colaboró con ellos, oró con ellos y se puso a negociar con ellos. Y finalmente convenció a los propietarios de las minas para que redujeran las condiciones de trabajo a un nivel con el que los mineros sabían que podían soportar. Realmente fue un gran héroe aquí porque él era un hombre de esperanza. Y aunque eso fue hace 110 años, todavía hay mucha necesidad de esperanza en esta zona. Si voy caminando no muy lejos de aquí, verás todos los indicios de un campo y unas localidades en grave decadencia. Debido a que las industrias tradicionales han desaparecido, ya no hay minería aquí, no hay construcción naval donde solía haberla en la costa, ya no se fabrica acero. Todo tipo de actividades que antes ocurrían aquí y traían prosperidad a la región han desaparecido. Como resultado, hay mucho desempleo, abuso de drogas y muchos problemas sociales que acompañan a esta situación. Y en medio de todo esto, la Iglesia, por supuesto, siempre ha tenido el llamado a vivir y transmitir el mensaje no solo de fe y amor, naturalmente, sino también de esperanza. Cuando los cristianos mencionan la esperanza, hay confusión. Si le preguntas a un cristiano qué es la esperanza cristiana, dirán, oh, es ir al cielo. O quizás dirán que se relaciona con la resurrección. Luego ellos empezarán a rascarse la cabeza y dirán, espera un minuto, ¿qué es la resurrección? ¿Y dónde está el cielo? ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos realmente creer en eso? E incluso si decimos que creemos en el cielo o en la resurrección, ¿qué tiene eso que ver realmente con una esperanza real en el mundo real que Dios nos ha dado? Durante las 6 sesiones que compartiremos, analizaré estas grandes ideas: el cielo y la resurrección, y particularmente la misión de la Iglesia de llevar esperanza a personas reales en el presente real. Estudiaremos estos temas juntos, con la Biblia abierta ante nosotros y con todo tipo de posibilidades, porque necesitamos esperanza. La mayoría de la gente de todo el mundo sabe ahora que necesita esperanza y es hora de que nos sorprendamos nuevamente con ella. No solamente 1 o 2 lugares del noreste de Inglaterra tienen motivos para preguntarse si existe la esperanza. En los últimos años hemos visto todo tipo de cosas que van terriblemente mal en nuestro mundo. Hemos visto grandes inundaciones, desastres, hambrunas, guerras. Hemos enfrentado grandes crisis económicas que nunca pensamos que ocurrirían en Occidente y su sistema bancario. En el Reino Unido hemos enfrentado crisis políticas donde nadie confía en nadie. Y así sucesivamente, y para colmo, hemos sufrido catástrofes nacionales e internacionales de gran envergadura. Por supuesto, el 11 de septiembre es conocido por todos, pero también ese tsunami extraordinario que devastó el Océano Índico hace poco, y luego terremotos enormes y entre otros eventos. Y para muchas personas que se han criado en un entorno razonablemente cómodo, pensando que la vida puede discurrir sin problemas y que las cosas desagradables le ocurren a 1 o 2 personas en otros lugares, de repente surge la pregunta, ¿hay realmente esperanza? ¿Estamos solo en un mundo de tinieblas? ¿No hay nada más que esperar?
Ahora, en este punto, algunos cristianos toman un camino y otros toman otro, pero hay dos formas particulares en las que se producen muchos errores. Algunos cristianos tienden a decir, bueno, tenemos este libro llamado la Biblia, y en realidad es un código secreto que nos da una pista de cómo se desarrollará y acabará todo. Y si pudiera usted descifrarlo, vería referencias al ascenso de Rusia, por ejemplo, en la última generación, o el ascenso de la Unión Europea en tiempos recientes y muchos otros eventos nacionales e internacionales. Y algunos dicen que en realidad están escritas aquí en la Biblia, y si tan solo pudiésemos conocer la clave, podríamos descifrar hacia dónde va todo, y entonces podríamos tener esperanza. Ahora bien, estoy de acuerdo con la mayoría del cristianismo tradicional y de la comunidad académica tradicional en que esa no es la forma de leer la Biblia. Algunas personas dicen que, bueno, al leer la Biblia, vemos que hay una esperanza que consiste en irse de este mundo por completo y llegar a un lugar maravilloso llamado cielo, y simplemente dejaremos este viejo mundo malvado atrás. ¿A quién le importan las crisis económicas? ¿A quién le importa no tener trabajo? ¿A quién le importan los maremotos? Vamos a morir tarde o temprano, así que mejor que sea pronto si vamos a un lugar mejor que este. Y frecuentemente ellos dicen que encuentran esto en la misma Biblia. Ahora, por supuesto, la Biblia nos habla de muchas dimensiones de la vida humana, de la vida en este mundo, y nos advierte contra la idea de que el mundo actual que podemos tocar, ver y medir es todo lo que hay. La Biblia no dice que este mundo actual sea solo un desperdicio de espacio y tiempo, ni que nos vamos a ir a otro lugar totalmente distinto. La Biblia tiene una visión muy diferente. Algunos de mis poemas favoritos en todo el mundo son los que llamamos los Salmos, que se encuentran en medio del Antiguo Testamento en la Biblia. Y algunos de mis salmos favoritos en las Escrituras son aquellos que nos hablan acerca de lo que Dios promete hacer algún día. Y no dice que Dios va a tirar este mundo a la basura, más bien dice cosas como esta: gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Ahora, de nuevo, algunas personas se equivocan cuando oyen esa palabra juzgar y piensan que eso significa que Dios se va a enfadar mucho con el mundo y lo va a quemar y freír o tirar a la basura. Pero para los hebreos que escribieron el Antiguo Testamento, la palabra juzgar era algo bueno. Imagínese a alguien que ha sido agraviado injustamente. Generalmente, en la Biblia, se narran historias de ancianos y viudas, a los que se les han quitado todos sus derechos, han sido intimidados, oprimidos y robados. Y ellos van a la corte y dicen, necesito justicia, necesito que alguien me defienda. Y eventualmente, si el juez hace bien su trabajo, dirá, fallo a favor de esta mujer. Sus derechos son respetados, su propiedad es restaurada. Ahora esa señora va a salir de la corte y celebrar y tener una fiesta, porque la sentencia ha sido dictada de acuerdo a la verdad y la justicia, y así es como será también para todo el mundo. Y la gran historia de la Biblia, de principio a fin, es la historia de Dios creando un mundo maravilloso, un mundo que luego, de alguna manera, es difícil de explicar cómo, se va deteriorando, pero con la promesa de Dios de arreglarlo todo algún día. Y podemos trazar una línea recta desde salmos como ese, pasando por pasajes como el libro de Isaías, que está repleto de grandes declaraciones sobre los planes de Dios para toda la creación, como que el lobo se acueste junto al cordero, o que toda la creación sea enderezada nuevamente, o que cosas como las espinas y los cardos del jardín sean sustituidos por hermosos arbustos florecientes. Puedes ir desde estos pasajes del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, donde aparece de nuevo este cuadro en la última escena del Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis. No trata de personas que abandonan la tierra y suben a un lugar llamado cielo, sino más bien trata de la ciudad celestial que desciende para estar aquí en la tierra, de tal modo que el cielo y la tierra se unifiquen. Esa es la gran esperanza que se nos presenta a lo largo de toda la Biblia. Y de hecho es algo que ya está ahí si tan solo supiéramos cómo leerlos, en los mismos evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque Jesús, al enseñar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él no nos está enseñando cómo dejar este mundo e ir a vivir a otra parte. Él nos enseñó a orar, después de todo, que venga tu reino en la tierra así como en el cielo. Y como ya saben, Él lo hizo.
Una de las cosas que más me fascinan de los evangelios es que Jesús no es solo un maestro que enseña a la gente grandes verdades, aunque también lo fue. Él iba por ahí haciendo cosas, y cuando la gente decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué celebras una fiesta con toda esa gente fracasada e inútil? ¿Por qué vas por ahí sanando a la gente en el día menos indicado de la semana? ¿Por qué vas por ahí haciendo locuras como caminar sobre el agua o alimentando a la gente con casi nada aparentemente? Jesús habló acerca del reino de Dios. La idea del reino de Dios es muy complicada para nosotros porque la palabra reino tiene todo tipo de significados en nuestro mundo, que nunca tuvo en el primer siglo. En esencia, esto es lo que significaba. Jesús decía, ¿cómo creen que se vería si Dios fuera quien dirigiera este mundo? Y luego dijo, podría parecerse a esto, podría ser así. Luego contó historias. Sería como un agricultor que sale y siembra semillas, y éstas crecen, y algunas de ellas producen 30 veces, y 60 veces, y 100 veces, y uno no sabe realmente por qué, mientras que otras no parecen producir nada. O también dijo que es como un padre que tenía 2 hijos, y uno de ellos se fue y cayó en desgracia, y cuando volvió arrastrándose, el padre corrió a su encuentro por el camino. Así es como se ve el reino de Dios. Así es como se presenta cuando Dios dirige todo. Así que cuando lo llevas a una dimensión cósmica, a una dimensión global, digamos, suponiendo que Dios estuviera realmente dirigiendo todo este mundo, todo tipo de cosas se solucionarían. Jesús comenzó a solucionarlas. Él prometió, recordando las grandes promesas de los Salmos y otros textos del Antiguo Testamento, que un día Dios completaría la tarea. Y entre tanto, nos dijo que viviéramos como personas de esperanza. Personas que tienen esa esperanza ante nosotros, pero que luego viven por esa esperanza y hacen que esa esperanza se materialice en el mundo. Ahora, en cierto modo, eso es lo que vamos a estar discutiendo en estas sesiones, pero permítanme explicarlo un poco más mientras cerramos esta. Vivimos en un mundo muy confuso, y cuando leemos el Nuevo Testamento, deberíamos consolarnos, porque para ellos también era bastante confuso. Cuando ellos salieron en el libro de los Hechos, encontraron toda clase de cosas esperándolos, que ellos no se lo imaginaban. La gente no decía, «Oh, qué bien, sí, reino de Dios, denos un poco de eso, por favor». Los poderes del mundo, tanto los líderes judíos como los líderes paganos, estaban de veras escandalizados, porque si Dios se estaba convirtiendo en rey, de esta forma nueva, esto significaba que su forma de dirigir el mundo estaba siendo cuestionada. Así que los primeros cristianos se dieron cuenta muy pronto que tenían que tomar decisiones. ¿Debemos obedecer a Dios o debemos obedecer a las autoridades humanas? Y benditos sean, una y otra vez ellos lo hicieron con esperanza. O sea, ellos creían que si realmente obedecían a Dios y anunciaban y ponían en marcha su reino, entonces, a la larga, las autoridades humanas podrían enojarse y ser muy desagradables, y lo fueron. Pero en realidad, las buenas nuevas de la esperanza de Dios iban a triunfar, tanto en los corazones y las vidas de los hombres y mujeres, como también en las comunidades. Y así, al leer las epístolas de Pablo, por ejemplo, lo vemos hablar una y otra vez de la esperanza. Lo dice en un pasaje maravilloso en el que va uniendo los hilos de toda la epístola a los romanos. Pablo dice que el Dios de la esperanza les llene de gozo y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es muy interesante que eso es lo que él elige decir justo al final de ese gran y largo argumento teológico en la carta a los romanos. Porque Pablo quiere que el pueblo de Roma, allí mismo ante las narices del César, el emperador de la época, sea un pueblo de esperanza. Quiere que sean una comunidad de esperanza. ¿Qué significa ser una comunidad de esperanza o un pueblo de esperanza? Esa podría ser en realidad una muy buena definición de ser iglesia. Una comunidad que se reúne para compartir esperanza, pero también para ser un pueblo de esperanza para el mundo. Hay un ejemplo maravilloso de este tipo de comunidad no muy lejos de donde estoy sentado ahora, donde había una vieja escuela que el gobierno decidió que ya no necesitaba, y en la iglesia local, alguien tuvo una idea y dijo, sé que ese lugar puede convertirse en un lugar de verdadera esperanza. Y transformaron esa escuela en un lugar donde personas con discapacidades físicas o mentales muy graves acuden día a día, donde son ayudadas y capacitadas para aprender a hacer toda una serie de cosas.
Algunos de ellos realmente aprenden a usar computadoras, otros hacen manualidades interesantes para crear cosas bellas, pero lo que siempre me deja sin aliento son las personas que aprenden a reparar muebles dañados. La gente viene a esta vieja escuela, y aquí están estas personas cuyos cuerpos están realmente muy dañados y decaídos. Y a veces el estado mental de ellos también es algo complicado, pero han aprendido a reparar sillas y mesas y cosas por el estilo. Ir a ese lugar y ver a esta gente de la congregación ayudando a ancianos que, de otro modo, estarían en algún asilo viendo televisión todo el día sin nada que las animara, y verlos a ellos reparar muebles y enviarlos como nuevos, eso para mí es una verdadera parábola de esperanza. Esto nos dice que estas personas importan, que Dios las ama, nosotros también las amamos, y ellos también pueden hacer cosas a pesar de su condición, que son en sí mismas señales de que las cosas pueden mejorar, de que las cosas pueden funcionar, de que las cosas pueden arreglarse. Así es realmente cuando Dios está al mando, cuando Dios dirige el mundo, a pesar del caos, a pesar de las calamidades y los horrores. Hay cosas que se pueden hacer, que realmente mejorarán las cosas, que realmente las pondrán bien, y esa es la fuente y el secreto de la esperanza.